Apreciados estudiantes, recordarán ustedes que hemos tratado el tema del discernimiento en el documento Amoris Laetitia del Papa Francisco, la alegría del amor, y lo vimos en 3 momentos. Hasta ahora hemos tratado 2 de ellos, en el Nuevo Testamento, según San Pablo, en la teología moral que proviene del Concilio Vaticano II, y ahora en esta exposición entramos directamente al documento del Papa, especialmente en el capítulo 8, que es donde más frecuentemente lo utiliza. Vamos a mirar unos aspectos introductorios fundamentales para ubicarnos, contextualizarnos en este documento fundamental del Papa. Ante todo, recordemos que el Papa y los obispos, en los documentos que publican, ejercen lo que llamamos en la Iglesia magisterio o enseñanza a los fieles. Así lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, luz de los pueblos. El Concilio Ecuménico precisamente es, podríamos decir, una de las mayores expresiones de ejercicio del magisterio o enseñanza de los obispos. Ahora bien, el sínodo es una forma especialmente importante de ejercicio del magisterio, para lo cual el Papa Pablo VI, al finalizar el concilio, lo instituyó como una forma de ejercer el magisterio o enseñanza de los obispos para todos los fieles de la Iglesia Católica. Ahora, al terminar el sínodo, que es una reunión de un conjunto de obispos representantes de todos los obispos de la Iglesia, el Papa, en una exhortación sinodal o post-sinodal después del sínodo, expresa y aprueba el pensamiento de los obispos expuesto en esa reunión. ¿Qué es el documento Amoris Laetitia, la alegría del amor?, que fue publicado en marzo 19 de 2016, después del sínodo sobre la familia? Recoge el parecer que los obispos le presentaron en su relación final en la Asamblea Extraordinaria, que fue en 2014, y luego en la Asamblea Ordinaria, que versó sobre la familia en el 2015. El Papa, en una exhortación sinodal, expresa y aprueba lo presentado por los obispos en el sínodo. Es pues un ejercicio de magisterio episcopal, de magisterio de los obispos. Lo digo porque este documento del Papa ha recibido mucha oposición de algunos fieles y obispos y cardenales y sacerdotes, queriendo decir que lo que aparece en este documento son simples opiniones del Papa Francisco, cuando en realidad no es así. Todo el documento es una afirmación, un reconocimiento de lo que dijeron los obispos. Por eso el Papa cita frecuentemente los documentos que salieron tanto del sínodo extraordinario como del ordinario. ¿Qué es el discernimiento en el sínodo y en la exhortación Amoris Laetitia? Es evidente que lo más fundamental a nuestro modo de ver es el uso que hace el Papa de este mecanismo de la conciencia que llamamos el discernimiento para resolver los graves problemas que se presentan en toda familia humana y en particular en las familias cristianas católicas. Según Juan Pablo II y el Papa Francisco, es necesario discernir bien las situaciones. Así lo expresan los obispos en la relación final número 51, y citan para eso al mismo Papa Juan Pablo II, quien lo había dicho anteriormente en su documento sobre la familia Familiaris Consortio. El discernimiento es una acción de la conciencia de las personas que no puede ser sustituida por la conciencia de los pastores.
Esta es una afirmación muy importante del Papa Francisco en Amoris Laetitia número 37. Dice que precisamente el discernimiento es acción de la conciencia de los fieles, y esa conciencia de los fieles no puede ser sustituida por la conciencia de los pastores que los ayudan en sus discernimientos. El discernimiento pastoral, es decir, el que hacen los pastores con los fieles, exige tener en cuenta el sufrimiento de los fieles por las situaciones que han enfrentado en su propia vida. El Papa se dedica a analizar situaciones difíciles, sumamente duras y dolorosas que han pasado algunas parejas con sus familias, y dice lo siguiente: un discernimiento particular es indispensable para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados. Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge. Eso está en Amoris Laetitia 242. Este es el caso de los divorciados vueltos a casar, quienes no están excomulgados y forman parte de la Iglesia. Es una de las afirmaciones fundamentales del Papa Francisco. Muchas veces hemos creído que las personas divorciadas vueltas a casar, porque estamos acostumbrados a que no acudan a los sacramentos, están excomulgados, están fuera de la Iglesia. Eso no es verdad. Están dentro de la Iglesia, y dice el Papa que se exige a los pastores dos acciones fundamentales: un discernimiento atento y respetuoso acompañamiento. Se exige esto a los pastores que quieren acompañar a las personas en sus difíciles situaciones. Dice que estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto. Ahora, miremos algunos aspectos del discernimiento en el capítulo 8 del documento Amoris Laetitia, la alegría del amor. Comenzamos por, primero, un punto de partida doctrinal. Digamos que el Papa quiere hacer ver la importancia de lo que sucede con el matrimonio civil, las convivencias de hecho, y que son estables, basadas en el amor y en el cuidado de los hijos, y que pueden evolucionar hacia el sacramento del matrimonio. Es decir, las situaciones que se van a llamar irregulares, estas que son divorciados vueltos a casar, personas en matrimonio civil, o personas que han tenido que sufrir un abandono del cónyuge, esas situaciones, como punto doctrinal primero, es que pueden evolucionar hacia el sacramento del matrimonio. Eso es doctrina del Papa. No que ya estén realizando el sacramento del matrimonio, pero están en camino hacia esa plenitud que es el sacramento. Esto lo explica el Papa en Amoris Laetitia 293. Y después presenta un principio general para el discernimiento de situaciones irregulares. Dice que hay que tener en cuenta que hay una ayuda pedagógica de la gracia en sus vidas. Como en todos los cristianos existe la gracia en su conciencia, y puede ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo, que decíamos está en la conciencia de todos los cristianos, hijos e hijas de Dios. Pero vamos a entrar más a fondo mirando los elementos fundamentales del discernimiento para estas situaciones. Son muchas las que propone el Papa. Primero, que sea un discernimiento personal y pastoral. Eso lo explica en el número
298 de Amoris Laetitia, y le da importancia a que sea de cada persona en particular, personal y pastoral, esto es, que sea un acompañamiento, que un sacerdote o una persona competente la acompaña a esta persona en su discernimiento. También que reconozca lo que detecta como cada conciencia de los fieles. La persona que quiere ayudar a alguien a que desarrolle su situación hacia una plenitud, hacia una realización plena del sacramento, que es a lo que aspira el cristianismo, el pastor debe reconocer lo que detecta la conciencia de los fieles, porque el pastor no puede sustituir la conciencia de los fieles, tiene que atenerse a lo que la conciencia de cada uno, guiada por el Espíritu Santo, porque allí está en la conciencia de cada uno el amor infinito de Dios, va discerniendo en su propia situación. Un tercer punto sería discernir según cada caso, lo que excluye una regla igual para todos los divorciados en nueva unión conyugal. Es evidente que no puede el Papa dictar una norma para la manera como se debe atender a todos los divorciados vueltos a casar o a todas las personas en una situación que llamamos irregular. No es posible, porque cada caso es diferente y por eso excluye la posibilidad de una regla común para todos ellos. Esto lo dice en el número 298 también de la relación postsinodal. Un cuarto punto sería discernir la diversidad de responsabilidades de las personas y las consecuencias diversas de las normas. La razón de esto es muy sencillo. Cada persona tiene una responsabilidad propia en su propia situación y hay que discernir las diversas situaciones y las diversas responsabilidades de las personas. Incluso en una pareja es diversa la responsabilidad del esposo que de la esposa en su primer matrimonio y de los dos en el segundo matrimonio. Lo mismo hay que ver qué consecuencias le son aplicables en las diversas normas que tiene la Iglesia sobre estas situaciones. Un quinto punto sería lo que me parece más fundamental, y esto está en el número 300 de la exhortación Amoris Laetitia: entender la santidad del matrimonio como un proceso hacia la plenitud en el que cada pareja intenta realizar el ideal según sus propias posibilidades. Miremos una pareja divorciada, vuelta a casar, según las normas de la Iglesia, cuyas consecuencias son distintas en cada caso, tienen dispuesto por las leyes de la Iglesia que no pueden acceder al matrimonio. A la comunión, a la confesión y a la comunión. Entonces, pues no se puede hacer un matrimonio canónico que llamamos o por la Iglesia de esta nueva pareja, pero puede entender a la santidad del matrimonio como un proceso hacia la plenitud, algo que pues pueden realizar con el tiempo. Así pues, el pastor que va a ayudar a una pareja de estas tiene que entender que el matrimonio no es algo ya dado y terminado, incluso en los primeros matrimonios, sino que es un proceso largo que se va desarrollando al mismo ritmo de la vida. Por tanto, el Papa va a decir en el número 300 que se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios, y que esto responde al mandamiento divino con ánimo sincero, confiando en la gracia divina y en la propia voluntad para llegar hasta la plenitud, y que este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias
de la verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Pero para eso pues se requieren ciertas condiciones que explica ahí el Papa. Un sexto punto es el discernimiento pastoral. Así entendido, excluye que el sacerdote pueda conceder excepciones o que alguien pueda recibir privilegios sacramentales a cambio de favores. El Papa dice, un sacerdote no tiene por qué aprovechar un acompañamiento a estas parejas divorciadas vueltas a casar para conceder excepciones, sino que tiene que acompañarlos para que busquen lo que quiere la Iglesia, que es la plenitud en la vivencia del sacramento del matrimonio. Y tampoco puede entregar a estas personas los sacramentos a cambio de favores que le ofrezcan al sacerdote, porque se ve que puede suceder una situación como esa que sería contraria a la ética. Hasta aquí estas consideraciones generales sobre el discernimiento personal y pastoral que el Papa pide para todos los que viven en estas situaciones irregulares. Pero vamos a ver la aplicación de la doctrina moral tradicional postconciliar de la Iglesia a las situaciones irregulares, porque muchas veces el conflicto que hay con esta dentro de la Iglesia, por lo que el Papa dice en este documento y siguiendo lo que dicen los obispos en el sínodo, con muchos sacerdotes, obispos, cardenales que han estado en abierta oposición al Papa, se debe a que existen dos líneas de pensamiento en la Iglesia después del concilio. Una línea que podemos llamar más conservadora, que quiere mantener exactamente las cosas como estaban, como si no hubiera habido ningún concilio Vaticano II, y otra línea de especialmente teólogos moralistas que hemos hecho lo posible por aceptar el concilio y lo que dice el concilio y los principios que explicábamos en nuestra exposición anterior, para mostrar cómo lo que el Papa dice aquí en este documento y que dijeron los obispos en el sínodo no es un invento de ellos, es una aplicación de la doctrina tradicional de la Iglesia. Miremos 13 puntos en que el Papa aplica esa teología moral del concilio. Primero, las causas atenuantes o eximentes disminuyen o eliminan la responsabilidad y la culpabilidad. Esto es doctrina tradicional de la Iglesia, está incluso en el Catecismo firmado por Juan Pablo II y por el cardenal Ratzinger. Es una afirmación permanente que el Papa cita en número 1735 del Catecismo, en que dice que una persona puede ser menos responsable o menos culpable o simplemente no serlo del todo si al realizar una acción contraria a lo establecido ha estado condicionado por situaciones de todo orden psicológico, sociológico, económico, social, circunstancial, y por tanto pues no se puede simplemente declarar que la persona ha obrado mal en su conciencia por el hecho objetivo de haber estado en contra de algo establecido. Número 301 de la exhortación Amoris Laetitia. También lo dice en el número 302. 2. El pecado objetivo de una situación no implica un juicio sobre la imputabilidad o culpabilidad subjetiva de la persona involucrada. Esto es lo que acabo de mencionar. Lo que normalmente percibe la visión tradicional de la Iglesia, que no ha acogido el Vaticano II, el concilio, máxima expresión del magisterio de la Iglesia, es que si una persona objetivamente obró contra algo establecido, ya está en pecado. Eso no es así. En la doctrina tradicional más antigua de la Iglesia y en el sentido común, sabemos que una persona puede, en la realidad objetiva, estar en contra de lo que se ha establecido, pero subjetivamente en su conciencia puede estar perfectamente libre de culpabilidad, es decir, estar en gracia de Dios, no estar en pecado. 3. La conciencia subjetiva individual de los fieles
tiene que ser tenida en cuenta en la praxis de la Iglesia en situaciones que no realizan objetivamente el ideal de la Iglesia en el matrimonio. Precisamente esto es una aplicación directa a las personas divorciadas vueltas a casar. Si tenemos obligación de seguir lo que la conciencia de cada uno percibe dentro de sí, ayudada esa conciencia por el Espíritu Santo, como lo dice claramente la doctrina de la Iglesia, pues nosotros los sacerdotes no podemos desconocer, excluir la conciencia de los fieles, no tenerla en cuenta, precisamente cuando esas personas están en un proceso de tratar de vivir el matrimonio objetivamente, pero no lo pueden porque su circunstancia se lo impide por las disposiciones de la Iglesia. 4. El discernimiento responsable del pastor que acompaña una conciencia individual permite captar que lo que cada persona realiza llega hasta ciertos límites, aunque no alcance el ideal, para poder seguir tendiendo hacia el mismo y crecer en este proceso. Lo explica el Papa Francisco en el número 303 de Amoris Laetitia. ¿Qué quiere decir esto? Que los fieles que están en estas situaciones irregulares, pues quieren vivir la plenitud del sacramento del matrimonio, pero sus condiciones no le permiten que lo hagan objetivamente, es decir, que se acomoden a las leyes establecidas por la Iglesia. Pero subjetivamente lo pueden hacer, porque la gracia de Dios está en ellos, dado que no son culpables, se supone, de la situación que están viviendo, y por eso, pues, no se puede dudar de que hay que captar lo que cada persona realiza dentro de sus propios límites. No podemos exigirle a todas las personas la realización del ideal pleno del matrimonio, ni siquiera en las personas que no tienen estas situaciones irregulares. 5. En el discernimiento de las normas es mezquino detenerse tan solo a considerar si una actuación es o no contraria a una ley. Esta es una afirmación tremenda del Papa Francisco en el número 304. Y es que, pues, verdaderamente, quienes en la línea más tradicional de la Iglesia, que desconoce los aportes del Concilio Vaticano II, simplemente declaran pecadora a la persona que está en contra de una ley o norma establecida. Y eso, como vimos, va en contra de lo que es la conciencia subjetiva de cada persona guiada por el Espíritu Santo, que puede estar en gracia de Dios. Entonces, decirle a esas personas que están en pecado es como mandarles una piedra, destruirles la vida, es como, sí, tratarlas de una manera infame que no es propia del amor cristiano. 6. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación de las normas. Eso ya lo habíamos explicado en la exposición anterior. Es una propuesta de Santo Tomás en la Suma Teológica, en que claramente dice que existen normas universales o generales, pero la aplicación de esas normas tiene que ser en situaciones concretas y eso le corresponde a cada conciencia. La ley en general no especifica todos los posibles casos y por tanto la conciencia es la que tiene la obligación en su juicio práctico aplicar esa ley general en la medida de sus propios límites y de sus propias circunstancias. 7. El discernimiento práctico prevalece sobre la norma general, eso es lo que dice Santo Tomás. La frase de Santo Tomás que cita el Papa en la Amoris Laetitia 304 dice: Santo Tomás reconoce que si sólo hay un conocimiento particular que se acerca al obrar y no el general de la norma, es preferible atenerse al particular, que es donde opera el discernimiento práctico de cada persona. Es decir, hay personas que puede que no tengan la ley general en la cabeza, pero sí tienen pues lo que consideran que es correcto en una situación particular y lo aplican
eso es lo que se debe respetar y asumir, dice Santo Tomás, según el Papa lo cita en el número 304 de Amoris Laetitia. 8. Aplicar sin discernimiento leyes morales a las personas en situaciones irregulares. Sí, eso es lo que produce algo lamentable, eso es apedrear a las personas en su vida, y eso no debería ser así en la Iglesia Católica. 9. La ley natural no es un conjunto de reglas que se impongan al sujeto moral, sino fuente de inspiración para tomar decisiones personales libres. Eso lo dice la Comisión Teológica Internacional. El Papa hace esta cita en el número 305 de Amoris Laetitia porque se vale de la posición de los teólogos posconciliares, los que hemos trabajado estos asuntos largamente, para mostrar que es necesario tener en cuenta que la ley natural no es sino la presencia de los tres instintos fundamentales del ser humano: el instinto de conservación, el de reproducción de la especie y el de la razón y del bien, que es el instinto propio de la especie humana. Es decir, que el ser humano debe proceder según se lo dice su razón, es decir, su conciencia según sus propias circunstancias. Esto lo explica el Papa Francisco en el numeral 305. 11. Décimo. Una persona puede estar en una situación objetiva de pecado, no subjetivamente culpable o no de un modo pleno, y vivir simultáneamente en gracia, pudiendo amar y crecer en dicha gracia y caridad, y esto debido a los factores y condicionamientos eximentes o atenuantes de imputabilidad o culpabilidad moral. Aquí aplica totalmente la doctrina tradicional de la Iglesia. La persona puede estar objetivamente en contra de lo establecido y subjetivamente puede estar en gracia de Dios, porque esa persona está en esa situación posiblemente de una manera tal que no puede echar reversa, que no puede cambiar ya ese segundo matrimonio. Entonces, aunque quiera hacerlo de todo corazón, para evitar males mayores de los que ya ha sufrido, entonces esa persona ha hecho lo posible delante de Dios honestamente, y esa persona está en gracia de Dios. Pero objetivamente sigue en contra de lo establecido por las leyes de la Iglesia. Entonces lo que hace el Papa es declarar algo que en la teología moral entendemos plenamente. Una persona puede estar en pecado objetivo, es decir, en contra de lo establecido, y puede estar perfectamente viviendo en gracia de Dios, en contra de la visión tradicional que dice que basta que una persona esté en contra de lo establecido para que ya esté en pecado. Ese es un cambio profundo en la teología moral que corresponde a la propuesta del Concilio Vaticano II. Recordemos que el mismo concilio decía que puede que una conciencia esté errada desde el punto de vista mío, y sin embargo esa persona debe mantenerse en el seguimiento de su conciencia, porque va a ser juzgada es por ese seguimiento de su conciencia y no por lo que le digamos desde fuera. 11. Por el discernimiento personal y pastoral, en ciertos casos se podría ayudar con los sacramentos al crecimiento de personas en estas situaciones y hacer una ayuda para mejorar. El Papa nunca ha dicho en este documento, ni lo dijeron los obispos, que simplemente se puede proceder a dar la absolución a los divorciados vueltos a casar y a entregarles la Sagrada Comunión. No, eso no lo dice el Papa en ninguna parte. Simplemente dice que siguiendo los principios de la misericordia de Dios y del amor de Dios que está presente en los corazones de los fieles, se podría ayudar con los sacramentos al crecimiento de esas personas que viven o han vivido en esas situaciones, y que el sacramento, especialmente de la Eucaristía, como dice San Ambrosio y San Cirilo de Jerusalén, no es un premio para los que no tienen problemas, sino una ayuda para quienes necesitan la gracia de Dios. Es una manera distinta de entender los sacramentos.
que se deriva claramente de lo que dice el Concilio Vaticano II respecto a la manera como debemos entender la misericordia y el amor de Dios. 12. Por el discernimiento pastoral no todo es blanco y negro. En el camino de la gracia y de la santificación es posible crecer en el proceso de responder a Dios en medio de los propios límites. Cada uno de nosotros está limitado por sus propias circunstancias, eso es evidente. Todos quisiéramos haber llegado ya a la perfección, pero nadie llega a la perfección en este mundo. Por consiguiente, tenemos que trabajar dentro de nuestros propios límites. Dentro de esos límites es donde actúa la gracia. Entonces, el discernimiento pastoral no puede simplemente poner la diferencia entre blanco y negro. No existe el gris. No existen los colores intermedios. Cuando en realidad, pues la vida nos muestra que la realidad, que las situaciones son todas muy distintas. Puede haber personas en un avanzado proceso de santidad, aunque objetivamente estén en una situación contraria a lo establecido por la Iglesia. Eso es lo que quiere decir el Papa. Y por tanto, el discernimiento pastoral debe ayudar a esas personas a realizar el ideal, a pesar de que estén en una situación objetiva de violación de lo establecido por la Iglesia. Y 13. El discernimiento pastoral implica amor misericordioso inclinado a comprender, perdonar, acompañar, esperar e integrar. Ese es el oficio del pastor, siguiendo el camino del Señor Jesucristo, que es nuestro pastor prototípico. No nos imaginamos a nuestro Señor condenando a la pobre pecadora que la van a apedrear. No podemos pensar en nuestro Señor carente de misericordia ante los pobres, los abandonados, los marginados, los que viven en situaciones inaceptables, sino todo lo contrario. En 2 notas el Papa va a decir esto hermosamente. Dice: esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, perdonar, acompañar, esperar y sobre todo integrar a los que están excluidos. En el otro texto, en la cita 348, dice: refiriéndose al conocimiento general de la norma y al conocimiento particular del discernimiento práctico, Santo Tomás llega a decir que si no hay más que uno solo de los dos conocimientos, es preferible que éste sea el conocimiento de la realidad particular que se acerca más a la obra. Es decir, aquí es cuando muestra cómo Santo Tomás se ciñe al juicio práctico particular de cada persona, que es lo que hay que atender para acompañar misericordiosamente y para incorporar a la Iglesia a quienes suponemos que están excluidos o que nosotros mismos, los pastores, hemos excluido creyendo que están excomulgados cuando forman parte integralmente de la Iglesia, como lo ha querido Dios nuestro Señor. Amables estudiantes, ha sido grato compartir con ustedes esta exposición y los invito para seguir con las subsiguientes, que son sobre el discernimiento en la moral que proviene del Vaticano II y el discernimiento ya en el texto mismo del Papa Francisco.